a compartir a ver si va. Ah, sí se puede ver. Un PowerPoint. ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, muchísimas gracias. Las hermanas me pidieron un poco poder en esta tarde, en esta noche, poder ver juntos la expansión del carisma de la misericordia que recibió en el Espíritu Santo la Santa Madre y la primera comunidad de hermanas, porque ella las nombra a las primeras hermanas cofundadoras, entonces este carisma, y cómo desde ella se fue extendiendo en la realidad, ¿no es cierto? Bueno, y un poquito esto es lo que vamos a ir desarrollando. Ustedes vieron en la espiritualidad la fuerte impronta de María, Madre de Misericordia, y que con los brazos abiertos, allí tenemos un ícono de María de la Misericordia, que se encuentra aquí en la Casa General, ese ícono, precisamente en la sala de reuniones donde trabaja la Madre General, pero que fue hecho por la hermana Silvia Cosentino, que ustedes ya escucharon también, lo había obsequiado, lo dejaron, y estaba aquí a la Madre General. Y María es ella la que nos lleva con los brazos abiertos, a tener los brazos tendidos y abiertos hacia los hermanos, y los hermanos al más débil, al más pobre. Y la Santa Madre, Santa María Josefa Rossello, se dejó inspirar por ella. Ustedes saben, María de la Misericordia se aparece a Antonio Bota en el 1536, y la Madre Rossello nace en 1811. María de Misericordia le dijo a Antonio Bota, inspiraré a muchos lo que tengan que hacer. Uno de ellos es la Santa Madre. Por eso decimos, la Santa Madre, María Josefa Rossello, se dejó inspirar por María. Y no dejó de sumar fuerzas, de trabajar junto con otros, en esta expresión, la expresión más alta del amor, que es la misericordia, y que nosotros lo experimentamos cuando nos encontramos con el Señor. Lo experimentamos porque nos levanta, nos sostiene, porque descubrimos su amor fiel, su paciencia, su ternura con cada uno de nosotros. Esto nos capacita para que también nosotros podamos abrir los brazos a otros hermanos, los que están cerca, o de mil maneras, de distintos gestos, en los que la creatividad del Espíritu nos lleva, siempre en sintonía con Dios, con el Señor y con la comunidad que nos envía, a hacer presencia de misericordia en todo tiempo y lugar, en casa, en el barrio, en la capilla, en la misión, en el gesto concreto de llevar el alimento a las familias, en la Eucaristía, en el encuentro con la Eucaristía, porque allí lo descubrimos fundamentalmente, ¿no? Jesús, y desde allí cada uno de nosotros, la comunidad, se parte y se reparte para los demás. Y de allí descubrimos la importancia de crear redes, generar lazos de amistad, de familiaridad. Como lo descubrimos cuando experimentamos el amor que Dios nos tiene y que ama a cada uno en Jesús, a cada uno de los hermanos, ¿no? Por eso lo descubrimos hermanos. Y lo experimentamos como expresión genuina, como expresión original hacia cada uno de nosotros de salvación. Estamos salvados por su gran amor. Nosotros también, como la Madre Rossello, queremos aprender de María, estar abiertos, tener los brazos abiertos, a crear también en estos tiempos y buscar las formas de crear espacios de paz, de reconciliación, de concordia. El carisma este carisma tan hermoso, hoy la Iglesia
lo subraya, el Papa dice, la misericordia es el nombre de Dios y se expresa de mil maneras, pero nosotros el estilo de la Madre Roselo se fue expandiendo según los movimientos poblacionales, de norte a sur, pero después según también la concreción, lo concreto de las necesidades de los hermanos. Nosotros sabemos, nuestra familia nace en 1837, fue fundada, esto 10 de agosto, lo hemos celebrado 183 años, hemos celebrado ahora el 10 de agosto. Pero detengámonos en este ratito en dos iconos fuertes que nos dicen mucho de esta expansión del carisma. Uno de ellos surge en 1855, Olivieri viene a Savona y habla con el obispo porque estaba llevando adelante desde los misioneros rurales de Génova, llevando adelante un proyecto compartido con Magdalena Vicio, con una laica, el rescate de las morenitas. Esto también ustedes ya lo reconocen, para ir al Cairo y a Alexandría, a Egipto, y rescatar, comprar a aquellas niñas y aquellos jóvenes para poderlos sacar de la esclavitud, con el dinero que obtenía recorriendo también por distintas partes, lugares y ciudades de Europa. Cuando se encuentran con el obispo de Monseñor Ricardi, el obispo de Savona le dijo, no dejes de irte de Savona sin ver antes a la hermana Josefa Roselo. Ella te va a ayudar. Entonces fue, precisamente más a fines de 1855, el padre Olivieri le cuenta, a verla, la madre Roselo le cuenta, y la madre Roselo dice, yo no puedo ir hasta allá, no puedo, pero lo que puedo es recibir a estas niñas cuando no se les sabe dónde ubicar, las puedo recibir con todo cariño. Y hoy comienza a abrirse una nueva apertura, no es lo mismo abrirse una nueva apertura, pero una nueva expresión de este carisma tan rico que es la liberación de la esclavitud. Ya en enero de 1856, llegan las tres primeras niñas, y allí nosotros leemos y nos imaginamos la alegría, como nos dicen los autores, los escritos que tenemos en las memorias, la alegría de la madre Roselo al recibirlas, y de todas las hermanas que estaban con ella porque había preparado el clima para recibirlo. Bien, es un proyecto compartido. Después, todo lo que significa desplegarlas en su persona, higienizarlas, curarlas, eran muy frágiles de salud, prepararlas en su corazón, catequizarlas, ver que puedan ser bautizadas, levantarlas en su dignidad, para que muchas de ellas, porque las que dejaban, la madre Roselo le había dicho el padre Olivieri, cuando no sabe dónde ubicarlas, que las traiga acá, porque entonces ella recibía a las más frágiles de salud, con algunas dificultades, o no sé, lo que leemos, ¿no? Los dedos de los pies cortados, sin la oreja, con muchas dificultades de salud. Esto dice mucho también, ¿no? Del carisma. Ahí comenzó a expandirse el carisma, ¿no? Tocando esta liberación de estas niñas esclavas. Muchas de ellas, muy jovencitas, en poco tiempo morían, pero preparadas en dignidad para el encuentro con el Dios de la misericordia. Entonces, el carisma se expandió hacia el cielo, se expandió muchísimo. Por supuesto, después lo continúa la obra, el padre Olivieri, la última, ahí tenemos también el relato, ¿no es cierto?, la última vez que vino a verla antes de su muerte, porque sin saberlo, ¿no?, pero cuando vio a la madre Roselo,
estaba admirado de ella, del cariño con que recibía, en esos días que él compartía en la casa madre, aquí cerquita. Y esa vez que él se retiraba, se da vuelta, mira la casa madre y le da la bendición, y después, es decir, bendice, queda bendecida toda esa obra, porque después en el último viaje muere en Marsella, digamos en la parte en Francia, antes de venirse a Italia. Continúa la obra el padre Berry, esto lo sabemos, y también Magdalena, ella estaba más anciana y se habían visto la posibilidad de que Josefa Ranzani, una joven maestra que tenía mucha ansia de esta obra, del rescate, con un espíritu pobre, de sacrificio muy grande, comenzó a sumarse a este proyecto, y después, bueno, fue reemplazando a Magdalena. José Franzani, bueno, después ustedes ya también escucharon, tuvo la riqueza de conocer a la madre Rossello, y la admiró y quedó sorprendida, y tocó su corazón el carisma que recibió la madre Rossello, y formó parte bien adentro de la familia, no solo como laica, sino también después consagrándose al Señor en sus últimos años, pero en esta obra del rescate salvador, liberador de tantos, tantos niños y jóvenes. Proyecto compartido. Y el otro proyecto es muy significativo de la Madre Rossello, Más allá de los mares. Las memorias leemos en las memorias que algunas hermanas, la hermana, está escrito en las memorias, la hermana Beatriz y Laura se llaman, que dicen que siempre cierres a otros lugares donde nos necesitan, esa inquietud de expansión, más allá de las fronteras de Italia. Y fue así que recibe la invitación, a raíz de que en el año 1867 estaba la epidemia del cólera en Argentina, superaba también todo el sistema sanitario, entonces el presidente de ese momento, Alfonso Alsina, le pide a Monseñor Escalada la ayuda de religiosas que vengan al país para específicamente acompañar a estos enfermos, que eran muchísimos. Allí comienza la historia también, ¿no? Porque entonces el obispo primero busca, Monseñor Escalada busca en Francia, había muchas congregaciones misioneras, pero muchas estaban abocadas a trabajar por el hambre en África. Entonces sabe a través de Juan Bautista Gasolo, era de la Liguria, de pedir ayuda en Italia. Y Juan Bautista Gasolo lo que le sugiere es que le escriba la carta a la Madre Rossello. Entonces le escribe Monseñor Escalada, el obispo de Argentina en ese momento, le escribe a la Madre Rossello la ayuda de 60 hermanas. La Madre Rossello recibe esto en el año 68, año posterior, con mucha alegría, lo descubre como fruto de estas oraciones, tenemos que ir, el llamado de ir más allá de Italia, y viendo la realidad, conversando con las hermanas, responde que podría estar, responde que sí, con 24 hermanas. En el año siguiente, es significativo también poder ver que aunque haya dificultades, el carisma, cómo se fue expandiendo y cómo la Madre fue vislumbrando la obra de Dios y la acción del Espíritu. En el año 69 cae el gobierno de Alsina, y el nuevo presidente, Guillermo Castro, en la historia de Argentina más liberal, no estaba dispuesto a pagar, en el sentido del viaje, sostener que vengan religiosas para lo que se había pedido. Entonces ese proyecto es como que se anula, porque no había quien, no estaba, el gobierno no iba a sostener
el viaje y la llegada, o lo mínimo que pudieran estar necesitando las hermanas para alojarse, para estar en Buenos Aires, en distintas partes de la Argentina. Pero en ese mismo año, lo sabemos, ¿no? Una señora, Pascualina Amat de Correa, muere y deja su herencia al arzobispado de Buenos Aires. Entonces Monseñor Escalada dice, aquí tenemos entonces para sostener este proyecto. Y le da esa prioridad. Se comunica con el obispo de ese momento, de Savona, Monseñor Cerruti, se ponen de acuerdo para encontrarse en el Concilio Vaticano, en Roma, celebrando el Concilio Vaticano. Sucede que precisamente en pleno Concilio Vaticano, el obispo de Buenos Aires, el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Escalada, muere. Entonces entra un tiempo de silencio sin respuesta. En el año 71, la Madre Roselo hace rezar, pide a todos, entre ellos hay el testimonio de una morenita, vivieron muy pocos años con nosotros, que vivió un poco más, expresa que recuerda que la Madre Roselo les hacía pedir y rezar a San José para poder descubrir cuál es la voluntad de Dios sobre América, le decía. Bueno, y posteriormente el nuevo arzobispo, Aneiros, mantiene esta idea de sostener el proyecto con esta herencia, se comunica entonces con la Madre Roselo, y fue así que en el mismo año 1875, que se comunica a principios de año, y la Madre comienza la preparación de las primeras hermanas para enviarlas junto con los padres salesianos a esta expansión misionera, a compartir el carisma en lo que se necesitaba en la Argentina. Muy audazmente, el 14 de noviembre de 1875 parten con la bendición de Don Bosco. La Madre Roselo, con dificultades de salud, no puede estar en Génova, entonces se queda aquí en Savona, las despide mirando con mucho dolor por el desprendimiento, pero con mucha fuerza, acompañando esta expansión más allá de los mares, de este proyecto, del carisma, de esta obra de Dios. Y allí envía y prepara 3 hermanas y 2 laicas. Es decir, también un proyecto compartido. El carisma se fue transmitiendo en forma compartida, consagradas, laicos, muy significativamente. Si hoy, digo yo, ¿no? Si hoy la Madre Roselo enviaría 13 laicos y 2 hermanas. Es decir, siempre en misión compartida. Más allá de los mares, la expansión del carisma. Tenemos una barca porque era a través del mar, hoy sería el avión, ¿no es cierto? Quizás, sí, hoy no se pueden hacer tantos viajes, ¿no es cierto? Y allí tenemos en el mapa la primera expansión, es decir, de Italia a Egipto, por este proyecto que les contaba, del rescate de las morenitas, la liberación, pero un proyecto compartido. Fue el carisma, se expresa el carisma a través de este proyecto compartido de quienes iban, y después las pequeñas llegaban a Italia. Y a la Argentina, y de la Argentina a toda América, y todos los puntitos azules que tenemos allí son todos los países de presencia geográfica, presencia de comunidades, de hermanas, de laicos, de ALAM, sacerdotes de la misericordia, de acuerdo a la realidad, y de gestos y de expresiones diversísimos, de acuerdo a la realidad. Pero en la otra diapositiva, y antes de avanzar en el mapa,
también ya están puestos, que después lo vamos a decir, aquí, no sé si ustedes ven que estoy señalando, es Mozambique. No existe la presencia, ya está el llamado, ya está aprobado el proyecto, pero por la pandemia todavía 2 hermanas de Brasil y 2 hermanas de África están aquí en Brasil, en realidad una de ellas, están conformando la comunidad que irá a Mozambique, pero se están preparando. En realidad la hermana Simón está en Mozambique, porque fue a compartir, para conocer la realidad, en una comunidad intercongregacional, porque es conformarse como comunidad y después ir. Entonces, Mozambique es una nueva presencia también, aprobada en el año pasado, que será cuando se pueda hacer presente, pero ya pedida, solicitada, ya de eso discernida un poco la realidad concretita de allí. Y en el quinto continente en Oceanía, aquí donde está no sé si ustedes lo llegan a ver mejor, porque yo tengo los cuadros, en Papua Nueva Guinea, una nueva presencia aprobada, pero que todavía la comunidad no está allí. Desde una comunidad, ya las hermanas ya están preparadas, desde la provincia indiana, desde la India, son hermanas indianas que estarán allí presentes. No sé si quieren que veamos un poquito, si nombremos los países, pero igual ahora yo se los nombro de acuerdo a los años, cómo se fue expandiendo, pero sobre todo después de tenernos un poco esto que decíamos al principio, cómo se fue expandiendo el carisma, el gesto, de corazón en corazón, en misión compartida, en proyectos compartidos. Es muchísimo lo que se puede decir o incluso compartir entre nosotros, ustedes, algunos más o menos, fueron conociendo a la Madre Roselo y la realidad del instituto, pero bueno, vamos en esta noche a detenernos un poquito así. Allí el movimiento, ¿no? Hacia el continente americano, entonces con fechas. En 1875, Argentina, en el proyecto Estoy Más Allá de los Mares que yo les contaba. Después, en 1889, Uruguay. En 1919, Estados Unidos. Después de Estados Unidos, Brasil. El continente asiático, en 1974, en India, y allí se fue expandiendo, primero comenzando en Kerala, más al sur, y después se fue expandiendo un poquito más al centro, en 7 estados de la India. Ahora se expande un poquito más, una nueva comunidad que se va a abrir un poquito más al norte, en una realidad indiana de diálogo interreligioso o en respuesta, sobre todo en la educación a los sordomudos, o los niños sordomudos, de familias hindúes, musulmanas y católicas, pero donde la minoría es católico. También entonces la presencia de nuestras hermanas es más el gesto, el tocar el corazón con el gesto de misericordia para descubrir que hay un alguien, un Dios que ama a todos, aunque no siempre la proclamación del Evangelio o de la fe cristiana, por la realidad diversísima de otras religiones y muy fuerte de otras religiones. Hoy, actualmente, en algunos estados, la minoría cristiana es perseguida por los musulmanes. Por eso tenemos que también rezar ese respeto interreligioso, es muy importante. Después, a continuación, en 1975, la presencia en Perú, y se fueron extendiendo también en diversas comunidades. Después, en el año 77, en Burundi, allí las realidades de cada país muy diversa, en algunas en las que tuvo presente Margarita, más en otro momento puede compartir también, ¿no es cierto? Primero en Burundi, actualmente nosotros ahora son 4 comunidades. En 1977 es cuando se comenzó allí. En Centroáfrica, en Centroáfrica, allí hay 2 comunidades de hermanas, siempre
supliendo, digamos, las necesidades más urgentes, más básicas de los hermanos, y donde el Estado no se hace cargo, digamos, en el sentido de que si no fuera por las hermanas, allí no se asistiría, no se cuidaría la salud de la gente ni la educación de los niños y los jóvenes. El Congo, en 1985, allí hay 7 comunidades en diversas regiones y está la sede también de la delegación. Después el continente europeo. En 1986, Gran Bretaña, hasta el año 2007, en que se retiró la comunidad. Se retiró la comunidad de hermanas, pero el carisma sigue a través de laicos, de ancianos, de inmigrantes italianos, en los que se fue sembrando. El amor a la Madre Roselo se sigue expandiendo. Después, el año siguiente, en el continente africano, una fundación en Ruanda. Los 3 años después, una nueva fundación en Camerún. Después, dentro de cada país, se fueron extendiendo atendiendo a las necesidades de los más pobres, de los menos atendidos. Posteriormente, en el continente europeo, Alemania, en el año 1991. Y en el año 2010, la comunidad de hermanas se retira y sigue muy viva la presencia de sacerdotes de la misericordia y de ALAM, que con frecuencia se acercan aquí o llaman. El carisma está muy vivo a través de las ALAM, que están compartiendo también con los jóvenes el carisma y lo están viviendo con mucha fuerza de espiritualidad. En el año 1995, la fundación es en el Chad. Allí hay una sola comunidad actualmente de hermanas. En África fueron surgiendo familias roselianas en las que en algunos países se las está acompañando un poquito más de cerca. Después, en el continente americano, en 1996, el carisma llega a muchos hermanos y hermanas de Jamaica, y continúa, aunque el retiro de la comunidad se realizó en el año 2011. Estuvo la presencia de hermanas, sobre todo indianas, porque la lengua inglesa, que hablan allí en inglés. En el año 1998, la fundación fue en Haití, y allí con la escuela parroquial y con el dispensario se hace tanto bien a tantos hermanos en una población muy empobrecida y muy golpeada por tantas cuestiones políticas, meteorológicas, climáticas, de extrema pobreza, una realidad, y ahora golpeada también por la pandemia. Continúan allí, en este momento, hermana Elsa, hermana Vicencina, y las jóvenes en formación, postulantado, aspirantado. Y allí después va a dar una mano también la hermana Margarita, Haití. En el año posterior, en 1999, se inicia la comunidad en República Dominicana, acompaña en la arquidiócesis de Santo Domingo. Don Juan es una población a 90 kilómetros de Santo Domingo, allí acompañando a las comunidades de laicos en el compartir la palabra, una riqueza de la fe, de la vida de la gente, muy, muy grande. Y el año pasado las hermanas se retiraron, se tuvieron que retirar. Igualmente allí es muy vivo, la misma gente descubre en las tantas dificultades que vive. Son países del Caribe, digo yo, ¿no?, que no pueden crecer porque están sometidos bajo la impronta de un poderoso que es Estados Unidos. Entonces por sí mismos no pueden desarrollarse y crecer. Entonces son países muy, muy pobres en general. Y allí en el Caribe, como ahora, ¿no?, en México, también en la costa de Estados Unidos,
es muy común de junio a noviembre, la época de grandes ciclones y huracanes. Entonces, la naturaleza está muy golpeado. Yo he estado en un momento en que el viento, el temporal era tan fuerte que las palmeras tocaban tierra y volvían. Pero la gente vive esa experiencia, lo único que nos salva, hermana, es la misericordia de Dios. Tiene experiencia de un Dios que los sigue cuidando, sosteniendo, levantándolos, y bueno, pasarán grandes huracanes, fuertes tormentas, algunas dificultades, pero la misericordia de Dios los sostiene. Y tienen una fuerte experiencia de vida en comunidad, se ayudan, una solidaridad muy grande de unos con otros cuando ocurre alguna de estas inclemencias, sobre todo climáticas, que es época de huracanes y bueno, son grandes las dificultades que pueden padecer. República Dominicana, el Caribe en general, ¿no? Después, en el año 2002, el continente europeo, en Rumania. Allí hay una presencia de hermanas, de un equipo de voluntarios ortodoxos, no católicos, no pueden hablar, digamos, es decir, participan de la Eucaristía las hermanas, pero no pueden hablarle a la gente para que se conviertan, digamos, es decir, no pueden ser católicos, digamos, la gente, un poco la impronta del lugar. Pero están haciendo tanto bien las hermanas en gestos concretos de misericordia a los niños en este tiempo de pandemia, a las familias muy pobres, las más pobres, a los ancianos solos. Tienen un gran terreno donde cultivan, crece de todo y producen entonces frutos, producen verduras, muchísimas. Hay un montón de fotos, me manda la hermana Asunta me manda de acuerdo a los frutos que surgen, y de allí hacen, con lo que les da la tierra, la comida para la gente, para las familias más pobres. Allí, y un grupo de voluntarios también muy, muy comprometidos que viven a fondo la misericordia, que aman a la Madre Roselo, que sienten que ella los empuja, que ella está con ellos, y en nombre de ella viven fuertemente cada gesto, cada expresión de misericordia. En el año 2003, la presencia se fue expandiendo hacia Bolivia, en el continente americano. Y allí, el año 2019, como yo les contaba, cuando vimos el mapa, vendría a ser el séptimo país del continente africano, donde se expande la misericordia, y en Oceanía, el quinto continente, en Papua Nueva Guinea. El carisma que se expande, que toca los corazones, que es vida, espiritualidad y misión compartida, con expresiones diversas. Por ejemplo, aquí en el videíto tenemos expresiones de nuestros hermanos, la bienvenida que hicieron laicos, voluntarios, misioneros, miembros de la comunidad que le dieron a la madre en enero de este año, la Madre Ángela María, cuando nos visitó. Y después un momento de oración de nuestras hermanas en el continente africano. Son expresiones pequeñas, espero que se puedan escuchar y ver. ¿Lo probamos? Esa es la bienvenida a la Madre Ángela María, que hicieron en enero de este año.
Un momento de oración de nuestras hermanas, con presencia también de la Madre Ángela María. Pero igualmente, el carisma se extiende, como decíamos, en otros países donde no estuvieron las hermanas, pero por sintonía, por crecimiento en la fe, por descubrirlo, y la espiritualidad de la Madre Roselo se desplegó en tantas personas y amigos. Por ejemplo, aquí mismo, por ejemplo, en donde estuvimos, y por actividades misioneras en Costa Rica, por ejemplo, para hablar de América. Aquí en Europa, en Suiza, en Francia, hoy hablaba con la hermana Paula Ardizone, es una hermana misionera, estuvo un poco en India, es italiana, estuvo mucho tiempo en África, ella es médica, tuvo oportunidad de hacer en Francia cursos de especialización de enfermedades propias tropicales del África. Y allí hizo amistad, hizo un compartir con la gente de la parroquia, del Sagrado Corazón, me decía, de París, pero también cuando estuvo en Lyon, que gente que sigue la espiritualidad de la Madre Roselo y ella sigue en comunicación. Yo digo, bueno, también en Francia, es decir, cómo se expande, porque el espíritu es el que va suscitando, más allá de, no podemos limitar a donde están las hermanas porque están las hermanas, ¿no es cierto?, en este sentido. Y muchos laicos que viven a fondo esta espiritualidad y que van más allá de las fronteras, ¿no es cierto?, de lo que nosotros podemos pensar y pensar de nuestro corazón. Es hermoso también que en la historia, con la Madre General Emilia, en años muy fuertes, hemos podido llegar también a la China a través de sostener a una congregación de hermanas. La congregación es María, Nuestra Señora del Buen Consejo, hermanas de origen todas de la China, chinas, pero que sabemos por el régimen totalitario, no se puede expresar la fe públicamente, todo es escondido. Estas hermanas necesitaban fuerza de la oración para poder vivir su consagración. Entonces, en conexión con nuestras hermanas de aquí, fueron expresión de misericordia sosteniéndola a través de la oración. Aquí se encuentran, hace poquito yo estuve leyendo algunas cartas donde le expresaban, sigan rezando, estamos cada una en nuestras casas y sin hábito, pero con la fuerza que ustedes nos dan por la oración. Entonces, mirá, este compartir, este estar en comunión, nos hace ir más allá y sostener también estas dificultades de no poder expresar la fe, no poder vivir la consagración pública, digamos así, ¿no? Sí escondida, pero con la fuerza de la oración. Con esto expreso esto, ¿no? Hoy vemos a nivel del instituto, si bien el instituto está en un proceso de reconfiguración, es decir, tomar nueva forma, digamos, en el sentido de
para poder expresarse más genuinamente en este tiempo histórico, pero que cuenta con tanta fuerza de tantos hermanos y hermanas que expresan, viven y profundizan la espiritualidad y el carisma a través de voluntarios sanitarios, misioneros, ustedes allí, las chicas de Reconquista, misioneros roselianos, misioneras de la Misericordia, amigos de la Madre Roselo, amigos de la hermana Ludovica, familias roselianas, matrimonios roselianos, educadores roselianos, aquellos que sienten más fuertemente un compromiso con la espiritualidad y la misión de misericordia y lo asumen de un modo más radical, más fuerte, jóvenes roselianos, laicos adoradores roselianos, laicos marianos roselianos, y mucha presencia donde están los más desfavorecidos, ¿no? Mucha presencia. Podemos hablar tantas cosas, lo que pasa es que tengo que limitarme un poquito, bueno, si no, pues, pero se puede abrir con las mismas hermanas la riqueza eh, de esta familia, ¿no? De lo hermoso que es ser parte de la familia de la Madre Roselo. En cada día, en cada gesto, cada comunidad, cada familia tiene una gran oportunidad para vivir la misericordia, amor que escucha, que perdona, que busca la reconciliación, la concreta, amor que es consuelo, que es alivio en el dolor, siempre una mano tendida para hacer el bien. Dilatarnos y ensancharnos, ampliar el horizonte, es claro, desde los inicios, lo vemos ya desde el principio con estos íconos que vemos y tanta fuerza que le ha dado la Madre Roselo. Hoy nosotros estamos invitados a ensanchar el corazón. Ahora les comparto la diversidad cultural, una comunidad de expresión de la misión compartida, otro modo, otra expresión en la India. En esta semana se celebró, el 31 de agosto se celebra la fiesta Onam, le llaman, por eso Happy Onam, es la fiesta en que se unen todas las religiones para hacer fiesta, para celebrar. Y también como lo celebraron nuestras hermanas, ahí les comparto. Y se ve el videíto, aunque está un poco chiquito. കരവല്ലരി മെല്ലെ തഴുകാൻ വാ മലയാളക്കരയിൽ പൂവിളി തിരുവോണക്കാറ്റേ വാവാ തിരുമുറ്റം കുയിലുണരാൻ നീ വാ. Y ahí va el momento de celebración de nuestras hermanas.
Cada expresión, cada gesto tiene un sentido profundo, ¿no? En lo que ellos descubren, un modo de rezar, de celebrar, de vivir la fe. Vamos terminando, porque va pasando el tiempo, qué rápido. Y la misión entonces es compartida, no solo participada. Soy parte, sí, pero comparto, soy compañero de camino, digamos, vamos juntos. Cuando esto se pone en común, ¿no? Cuando es experiencia personal del espíritu, en quienes se revela el carisma, aunque se pueda percibir de matices propios, muy diversos. Y si se comparte la espiritualidad, desde donde se vive la misión, se hace fuertemente carisma, vida, misión compartida. Y cerramos aquí. Desde los orígenes tenemos claro este horizonte. Modos de seguir a Jesús en la vida religiosa, en la vida consagrada,
la vida laical, los sacerdotes, la vida sacerdotal también. En las propuestas de presencia profética interrelacionada, interconectada, interpersonal, siempre con otros y otras, haciendo un camino con el empujón del viento del Espíritu. Sin el Espíritu es el que nos regala el carisma. Empezamos con el icono de María de la Misericordia y cerramos con el santuario de Nuestra Señora de la Misericordia, que se llena de gente cuando portamos y llevamos a cada uno de ustedes, a María, a cada uno de los miembros de la familia, a cada uno del mundo entero. Es una foto que está llena de gente porque es del año pasado, digamos, este 18 de marzo, donde aquí en Savona se deja todo para celebrar a María de la Misericordia. La gente quería, dicen que igual estuvo yendo, el obispo celebró la misa dentro del santuario, que la gente fue caminando en forma distanciada, otros por temor, era justo un tiempo muy fuerte de la pandemia. María, con los brazos abiertos, nos sigue abrazando a cada uno para hacer nosotros presencia de misericordia. Este es nuestro sello. Esto es lo que estamos invitados a esto en cada expresión, cada día, aquí, más allá de las fronteras, donde el Señor nos llame, nuestra familia, en la escuela, en el barrio, en el hospital, en la parroquia, en la calle, en la visita a las familias, en la visita virtual hoy en el encuentro entre nosotros. Que María, Madre de Misericordia, nos siga cuidando, nos aliente y nos dé fuerzas para tener siempre los brazos abiertos para hacer expresión de la misericordia, como la inspiró la Madre Rosero también a cada uno de nosotros. Amén. La Madre Ángela María, la Madre General del Instituto, está muy contenta de este espacio. Yo le comenté, como me había comentado Laura, cómo fueron desarrollando la espiritualidad, y entonces me decía, yo lo apoyo, estoy muy contenta, los saludo. Delante de la urna ella rezó un rato, y después envió el videíto, no sé si le llegó a las hermanas, yo ahora en este momento no lo tengo, pero dice, vamos a grabar el video, pero es delante de la urna de la Santa Madre, donde ella estuvo un rato rezando por cada uno de ustedes, por este encuentro, y en la urna de la Santa Madre, donde ustedes conocen, un lugar de gracia y bendición, porque por el milagro que significa estar delante de la urna, su cuerpo incorrupto. Donde allí recibimos también con mucha frecuencia pedidos para rezar ante la urna, la gente viene, viene de distintos lugares, de distintos países, ante la urna de la Santa Madre. Hace poquito una señora de Matera, aquí de Italia, rumana, dificultades de salud, que le habían recomendado un médico de acá de Savona, entonces Caritas Savona la recibió, me pide que si la podíamos recibir acá en casa. Y cuando estuvo delante de la urna de la Santa Madre, dice, ya siento que estoy curada, ya siento una gran paz. No la conocía la Madre Rosario, entonces quiso conocerla, después le dimos el material, le contamos, y no se olvidó, no se olvida, por lo que cuentan a los amigos de Cáritas, de haber sentido la presencia de la Madre Rosario en la acogida, en la atención, en la paz que se sintió ante la urna de la Santa Madre. Yo también los pongo a cada uno de ustedes hoy, y estuve rezando también a cada uno de ustedes. Y para adelante, en tiempos de dificultad, en tiempos difíciles, vamos para adelante todos. Buenas tardes. Que a paz de Cristo Jesus misericordioso estejam com vocês. Neste breve espaço de tempo, quero dizer-lhes, também em nome das minhas irmãs do Conselho, que estivemos unidas a vocês através da oração,
e do pensamento, nesta ocasião de encontro, no qual refletiram sobre a espiritualidade da misericórdia. Dedicar dias e horas para fazer esta reflexão, podemos dizer que é uma graça, pois ela abre os nossos olhos e coração para discernir na realidade as pegadas de Deus, que algumas vezes parece estar ausente, mas na realidade está bem presente em tantos sinais de vida que muitas vezes nos passam despercebidos. Por isso, quem vive na dinâmica da misericórdia, ou seja, ver, mover-se e compadecer-se, assim como viveu a nossa Santa Madre, consegue detectar esta presença na natureza, no rosto dos nossos irmãos e irmãs, e globalmente na realidade cotidiana. Então, eu desejo que as sementes de misericórdia que foram semeadas em vossos corações tenham encontrado um terreno fértil e acolhedor, por conseguinte, produzam muitos frutos. Que Maria, nossa Mãe de Misericórdia, juntamente com a Santa Madre Rossello, vos bendiga.